¿Cómo están? En esta clase, antes de seguir avanzando con el tipo de instalaciones o los procesos de tratamientos de los fluidos que vienen de un pozo, vamos a hacer o vamos a ver en esta clase, digamos, uno de los problemas más importantes en este tipo de instalaciones. Es muy importante ya que todos los fluidos que vienen del pozo, ¿no? Ya sea en forma gaseosa o líquida, pueden provocar corrosión, ¿no? En esta clase vamos a ver qué es la corrosión, cómo se genera, cuáles son los agentes, ¿no? De los pozos se producen muchos elementos o muchas sustancias corrosivas como el sulfúrico, como el CO2, como el agua, ¿está bien? Vamos a ver cómo pueden estos componentes eh, agrietar, oxidar, fracturar, ¿no? Pérdidas de rendimiento de instalaciones, eh, o sea, es importantísimo saber es uno de los grandes enemigos, digamos, de este tipo de instalaciones y cuáles son las medidas que se toman a la hora de diseñar, ¿está bien? Pero es importante que sepan, digamos, o estén atentos el día de mañana de este problema, digamos. Obviamente la corrosión siempre es asociada a los metales, ¿no? Siempre que hablamos de corrosión, eh, vamos a hablar de metales, ¿no? Ya que o sea, la madera se puede pudrir, el plástico se puede, no sé, hinchar o ampollar, el cemento se puede fatigar, ¿está bien? Pero siempre que hablemos de este tipo de problemas es siempre considerando al, a los metales que están presentes en cualquier tipo de instalación relacionada al petróleo. Y en cualquier equipo, en bombas, en compresores, en motores, ¿no? Todos esos están sometidos a la corrosión. Este fenómeno, por lo general, ¿no? O la mayoría de las veces, va acompañado por algún esfuerzo. ¿También? Ese esfuerzo está asociado al, al funcionamiento del equipo, digamos, o de la instalación. ¿Qué quiere decir con esto? Quizás en un equipo se establecen tensiones en los materiales o compresiones de esos materiales que, acompañado de este fenómeno de la corrosión, ¿no? Degrada o ayuda a degradar mucho más rápido alguna instalación, ¿no? Siempre o por lo general van acompañado eh, el ataque de algún material corrosivo con el esfuerzo que está haciendo la instalación o la máquina, ¿está bien? Ya sea por haya un pandeo, haya una tensión, haya una compresión, haya una flexión, ¿está bien? Eh, todas esas formas de manejar o esa forma de degradarse el material son aceleradas por la corrosión. Entonces, se entiende por corrosión a la interacción de un metal, ¿no? Con el medio que lo rodea. Ahora vamos a ver que ese medio puede ser seco o puede ser húmedo, ¿no? Al actuar o a interactuar este metal con este medio que lo rodea, lo deteriora, ¿no? Cambiando sus propiedades físicas, como dijimos recién, y sus propiedades químicas. Por lo general, ¿no? Hay un intercambio de electrones entre el metal y el aire o el agua, ¿no? En el cual este metal, al perder electrones, ¿no? Genera
un elemento más estable, ¿no?, ayudado, por ejemplo, con el oxígeno, más los electrones que perdió el metal, generan un elemento más estable que es el óxido. Entonces podemos decir que hay dos tipos de corrosión, ¿está bien?, a grandes rasgos. Hay dos formas de que un material, que un metal, mejor dicho, o una aleación, ¿no?, se pueda corroer, ¿no? Existe la corrosión seca, básicamente se produce por una reacción química donde no hay una fase líquida presente, ¿está bien?, sino que ese es el intercambio de electrones entre el oxígeno, entre el medio que lo rodea y el metal, digamos. Y la corrosión húmeda, que sí hay, ¿no?, sí está presente un líquido, ¿no?, el cual ayuda, o cual trabaja como medio para el intercambio de electrones y se produzca ese material más estable que habíamos dicho, ¿no?, que es la oxidación o el óxido. Vamos a ver también que la corrosión, en el caso de la corrosión seca, no siempre es un intercambio de electrones entre un metal y el medio que lo rodea, en este caso el aire, sino que puede haber un intercambio de electrones entre dos metales, ¿no?, en la cual también se produce corrosión de uno de los dos. Siempre la velocidad de corrosión es lenta, digamos, y siempre depende, esa velocidad depende mucho del ambiente que se encuentra, ¿no? Vamos a ver unos gráficos del avance de la corrosión dependiendo del medio, ¿no? Si la corrosión es húmeda, si la corrosión es seca. En el caso de la corrosión seca, si está acompañada, ¿no?, de dos metales. Por ejemplo, en materiales enterrados, en metales enterrados, ¿está bien?, también se produce una oxidación, la corrosión de ese metal. Por eso, por lo general, en cañerías que van enterradas, se mide el pH del suelo, por ejemplo, la humedad del suelo, la resistividad eléctrica del suelo, que es lo más importante, ¿está bien? A baja resistividad eléctrica del suelo, es mayor el intercambio de electrones entre el suelo y la cañería. Por lo tanto, es más propenso, ¿no?, o la velocidad de oxidación, de corrosión de ese metal, va a ser más alta, digamos. Vamos a ver métodos que se usan en el campo, ¿no?, o en instalaciones de protección, se llaman de protección catódica, aprovechando este fenómeno de resistividad del suelo, por ejemplo, se utilizan un metal de sacrificio, se le llama, ¿no?, donde el suelo intercambia esos electrones con más facilidad con ese metal de sacrificio, ¿no?, se lo pone a propósito para que ese metal que está obviamente que está en el mismo lugar que las cañerías, por ejemplo, de un oleoducto, se oxiden, ¿no?, o capten todos esos, el suelo absorba todos esos electrones de ese metal y no de la cañería, digamos. Vamos a ver cómo es ese proceso, que es tan importante, que es el que más se usa en el campo, que es la protección catódica. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son los, cuál es el mecanismo de este tipo de corrosiones. Entonces, la corrosión seca, ¿no?, en presencia de este medio que lo rodea, que en este caso es un gas, que es oxígeno, ¿no?, rodea el metal y hay un intercambio de electrones, el cual la capa de óxido, que inicialmente no existía, pero a medida que va creciendo facilita, digamos, ese intercambio de electrones,
El metal va perdiendo electrones. El óxido, esa capa de óxido, es un material mucho más estable, ¿no?, químicamente que este metal. Por eso va perdiéndose esos electrones, ¿no?, que en combinación con, en este caso con este medio, que es el oxígeno, va formando la capa de óxido. Y como dijimos, esta capa de óxido va a ir aumentando su velocidad, va a ser mucho más pronunciado, ¿no?, de acuerdo a este medio, ya sea un gas. Vamos a ver que puede llegar a ser el suelo, ¿está bien? Puede llegar a ser el agua, ¿está bien? Pero siempre depende de la velocidad de reacción y este medio que se origina, que es la capa de óxido, perdón, siempre va a depender del material con el que interactúe el metal, digamos. En la corrosión húmeda el proceso es parecido, ¿no? El hierro pierde electrones. Estos átomos de hierro que pierden electrones son iones de hierro. Esos electrones atraen moléculas del agua, ¿no?, que al juntarse con esos iones de hierro que perdieron un electrón, forman un compuesto más estable, que es el óxido de hierro. El proceso es el mismo. En este caso, obviamente es más acelerado en el agua que en otro tipo de medios, pero básicamente es eso, ¿no? Son átomos de hierro que pierden electrones, que atraen esas moléculas de agua. Una vez cargadas esas moléculas de agua, se combinan con los iones de hierro cargados positivamente y forman el compuesto que se llama óxido de hierro, ¿no?, el que se va acumulando como película, ¿no?, en la superficie del metal, digamos. O sea, estos fenómenos se comportan o tienen el mismo comportamiento que una celda electrolítica, ¿no?, que una pila. Una pila tiene el mismo funcionamiento. Hay dos medios, hay un ánodo, hay un cátodo, hay dos materiales que a través de una interfase, ¿está bien?, hay una fuga o hay un intercambio de electrones, hay una corriente, en definitiva. ¿Está bien? En el caso del hierro o el metal que pierde electrones, ¿no?, que pierdes esos átomos cargados positivamente para formar el óxido de hierro, ese actúa como ánodo. ¿Está bien? El cátodo es donde se produce la reducción, hablando químicamente, donde se ganan electrones. ¿Está bien? Ánodo, el metal. Cátodo, en este caso, en el que estamos viendo recién, es el agua, digamos. Es que es la que gana electrones, es la que forma junto a esos átomos que perdieron electrones, forman el óxido de hierro. ¿Está bien? En definitiva, son dos medios, dos materiales que tienen ese comportamiento, como una celda electrolítica. Una actúa de ánodo y otro actúa de cátodo, perdón. Lo mismo que una pila electrolítica. La reacción anódica obviamente siempre involucra la disolución del metal, ¿no? En este caso el ánodo es el metal. Y la reacción siempre depende, la reacción catódica, la reacción, en este caso del agua, siempre es diferente, depende de la naturaleza, ¿está bien? Si es agua, si es aire, si es otro metal, ¿está bien? Por eso
la velocidad de disolución de este metal depende de varios factores. La presencia, primero que nada, de un agente oxidante, la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, ¿está bien? Que sea posible ese intercambio de electrones entre los dos. Siempre el ánodo tiene que tener un área menor con relación a la del cátodo, ¿está bien? Esa velocidad de reacción depende mucho de eso. Obviamente también la temperatura acelera la reacción. La temperatura es un catalizador de este intercambio. Esta figura lo que nos muestra es la tendencia a oxidarse de diferentes metales, ¿no? Pero dependiendo del porcentaje de cromo que contenga ese metal, ya que este porcentaje de cromo tiene un efecto importantísimo a la hora de la oxidación, ya que a intensidades o densidades de alto porcentaje de cromo hay una baja densidad de corriente, o sea, hay un bajo intercambio de electrones. ¿Está bien? Lo que se traduce obviamente en una baja reducción, una baja probabilidad de oxidación de ese metal. Por ejemplo, para un contenido de 12% de cromo, el acero es pasivado, se le llama. O sea, tiene un bajo potencial de oxidarse. Entonces, a partir de ese porcentaje, podemos decir que un acero, por ejemplo, es un acero inoxidable, porque tiene como mínimo un 12% de cromo. Dicho esto, existen varias formas de ataque, ¿no? O varias formas de deformación, mejor dicho, de los metales por parte de la corrosión. ¿Está bien? Hay distintos tipos de deformación de los metales a la hora de corroerse, digamos. Uno de esos es la corrosión uniforme. Corrosión uniforme, ¿no? Se da en una corrosión seca o una corrosión húmeda, pero actúa uniformemente en la capa del metal, ¿está bien? Sin tener una preferencia. Vamos a ver más adelante que hay corrosiones que lo son, digamos. Digamos que la penetración de esa corrosión es uniforme en la superficie, digamos, del metal. Otro de los ejemplos es la galvánica. Se presenta cuando hay un proceso de oxidación entre dos metales distintos. ¿Está bien? Como vimos recién, uno actúa como ánodo y otro como cátodo. Uno es más propenso o posee menor resistencia a la corrosión que el que actúa como ánodo, y el más resistente actúa como cátodo. Este es típica, ¿no? Y se observa con frecuencia en las líneas de gasoductos o de oleoducto, o en los tanques abulonados, digamos, los tanques de alguna instalación, tanques de almacenamiento. Acá puede ser, obviamente, la corrosión puede ser uniforme o localizada, pero se caracteriza por la presencia de dos metales distintos, digamos, donde hay un intercambio de electrones, ¿no? Uno actúa como ánodo y otro cátodo, y uno se oxida y el otro no, digamos. Esa es la forma de ataque de la corrosión galvánica. La corrosión por grietas, ¿no? Es un tipo de corrosión húmeda donde
el agua ataca una zona determinada, ¿no? Es un ataque localizado, y siempre está asociado a la presencia de pequeños volúmenes de agua o solución acuosa estancada en algún orificio, digamos. Por eso se da este tipo de corrosión. La corrosión por picadoras o pitting, se la conoce también, también es un fenómeno que tiene lugar en un proceso electroquímico, o sea, en presencia de alguna fase acuosa. Esta es una de los tipos de corrosión localizada más comunes. ¿Está bien? Y además de peligrosa, ¿no? por la rapidez con que puede llegar a provocar la perforación de una sección metálica, digamos. Por lo general, este tipo de corrosión afecta a secciones muy pequeñas, digamos, en comparación a una corrosión uniforme, digamos. Luego tenemos la corrosión intergranular, ¿no? También es un ataque localizado, y siempre se manifiesta como en las fisuras o en las grietas del metal, digamos, en los límites de los granos de ese metal. Siempre hay una disolución, una degradación de este metal en el borde del grano, digamos. ¿Está bien? Esa característica tiene, como que lo engrana, digamos, al metal, lo termina de corrosionar, ¿está bien? Y lo termina partiendo en pequeños granos, digamos. El siguiente tipo de corrosión combina dos efectos, ¿no? Uno es la erosión por algún fluido o por el movimiento, ¿no? mecánico o el roce entre dos metales, lo que produce ese efecto de erosión, y todo eso va acompañado de una corrosión. ¿Está bien? Este fenómeno ocurre, ¿no? Obviamente entre dos metales hay un intercambio de electrones, se produce la corrosión, pero además es profundizada por la erosión, ya sea de un fluido, de otro metal. ¿Está bien? Es muy típica en la industria este tipo de desgaste. Siempre se origina, o por lo general, además, por el movimiento de algún fluido, ¿no? Se presenta en tuberías porque hay un cambio de dirección en el fluido, en el flujo del fluido, cambios bruscos de dirección, y eso convierte al flujo en un flujo turbulento, ¿no? que como consecuencia trae esa abrasividad, digamos, por parte del fluido en el metal. Entonces es un esfuerzo o es un fenómeno combinado, ¿no? Donde la erosión profundiza aquella corrosión ya presente, ¿no? Y es una combinación muy típica en tuberías, digamos. El siguiente es, en esta hay un proceso que se da por la escamación, se le llama una escamación superficial, o sea, transforma ese metal en pequeñas escamas. La corrosión se da de esa forma, digamos, progresa paralelamente, digamos, a la superficie, y lo que genera son láminas, digamos, oxidadas, que se van desprendiendo debido al aumento ese de volumen de la oxidación. Otra muy común, por lo general en refinerías, es la corrosión o fragilización por hidrógeno. Acá se presenta un fenómeno en el cual la molécula de hidrógeno es una de las moléculas más pequeñas que existen, y lo que produce es el hinchamiento a veces
¿no? Debido a ese tamaño tan pequeño, digamos, de la molécula, se produce un hinchamiento debido a que esa molécula se introduce entre granos de un metal, ¿está bien? Produciendo la separación de los granos que constituyen el metal, digamos. ¿Por qué se da en destilería? Porque el hidrógeno es muy utilizado en los procesos de destilación de combustibles, digamos. Son fenómenos muy comunes que se dan en destilería, porque en el proceso se usa o se genera hidrógeno o se usa hidrógeno para generar algún combustible en especial, digamos. Quizás veamos algo en esta materia sobre destilación de petróleo o la generación de naftas, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito un proceso de una destilería para que vean la presencia importante que tiene el hidrógeno en todos esos procesos, digamos. La siguiente es la corrosión selectiva. Se da mucho cuando hay un metal que es una aleación, ¿no? O una combinación de dos o más tipos de metales, donde la corrosión ataca o actúa sobre el metal, ¿no? Más propenso a este tipo de, de ataque, digamos, ¿no? O sea, debilitando aquel metal dentro de esa aleación que es más propenso, o aquel que interactúa con el fluido o con el medio con mayor facilidad que los otros metales que constituyen una pieza metálica, digamos. Por eso es selectiva, ataca a uno de los metales que componen la aleación, por ejemplo, de esta tubería. Y por último, tenemos la corrosión o fatiga por corrosión, que es la combinación nuevamente de algún fenómeno, ¿no? Combina un fenómeno de algún esfuerzo de tensión, de compresión, de pandeo, acompañado, ¿no? De la corrosión. Eso es lo que produce y se le llama fatiga por corrosión. Además, la corrosión se puede clasificar dependiendo quién es el agente agresor. Corrosión por oxígeno, por ejemplo, cuando el metal está expuesto o el medio que lo rodea es oxígeno, como ya vimos, ¿no? O dióxido de carbono, un gas presente en la producción del gas natural. A este tipo de corrosión se la llama corrosión dulce. Es típica de una corrosión o un ataque por pitting, como vimos, por picadura, digamos. También es muy común porque el CO2 está presente en algunos pozos de gas. Entonces la presencia del CO2 más algún fluido, como el agua, lo que forma es un ácido carbónico. Ese ácido carbónico ataca al metal, ¿no? Produciendo un ácido, produciendo la corrosión y el desprendimiento de hidrógeno. Y otro muy común que se da también es cuando hay pozos obviamente con sulfúrico, con sulfuro de hidrógeno. Esta es la corrosión ácida. El sulfuro de hidrógeno se encuentra formando parte del hidrocarburo por lo general. La corrosión ácida está caracterizada también por picaduras o pitting localizado. La reacción es parecida, ¿no? Agua más sulfuro de hidrógeno forman ese ácido que ataca al hierro, lo mismo formando óxido de hierro y el desprendimiento de átomos de hidrógeno.
Y el otro agente agresor son las microbiológicas, digamos. Siempre se dan en un medio donde electroquímico, o sea, donde en un medio húmedo, ¿no? Es una corrosión húmeda. En el mismo se encuentran involucrados microorganismos que inician la corrosión o aceleran el proceso. Hay un gran número de bacterias, ¿no? Que llevan al ataque por picadura, se llama por pitting nuevamente. Y esta es otra forma de clasificar la corrosión, dependiendo quién es el agente agresor. Estos son los más comunes: el oxígeno, el CO2, el H2S. La corrosión microbiológica es muy común también en la recuperación secundaria, ¿no? En la recuperación secundaria, por eso se usan aditivos para evitar la formación de bacterias, ¿no? Dentro del reservorio, ya que esas bacterias, además de producir un taponamiento en el reservorio, al ser producida, ese petróleo que es barrido por el agua, producen una corrosión microbiológica. Esas bacterias atacan el metal en superficie o las cañerías de producción hasta superficie. Pero este tipo de agente agresor son los más comunes también en la industria del petróleo, digamos, ya que el gas por lo general siempre es acompañado, o la mayoría de las veces acompañado, por dióxido de carbono, por sulfuro de hidrógeno y obviamente por oxígeno.